¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que llevamos. Definimos la derivada direccional, ¿sí? Y la derivada direccional, pues dijimos que era que la derivada direccional pues se calculaba respecto a un vector unitario y pues que la derivada direccional nos permitía calcular la derivada en cualquier dirección, ¿sí? O sea, la derivada como la veíamos antes o sea, que antes la veíamos como la parcial respecto a x y la parcial respecto a y, pues ahora la podemos ver en cualquier dirección, ¿sí? O sea, independiente de dónde nos movamos. ¿Y quién nos va a determinar esa dirección? Pues bueno, esa dirección nos la va a determinar pues el vector unitario u que aparece ahí. ¿Listo? Eso es la derivada direccional. Es el límite que está ahí. ¿Qué hicimos después? Después dijimos, bueno, si tenemos una función que es diferenciable parcialmente, entonces pues podemos construir la derivada direccional pues haciendo esto. Y entonces pues lo que hacíamos era pues calcular la derivada direccional. Calculamos la derivada direccional Esto. haciendo producto punto del vector con la dirección. ¿Sí? Entonces la dirección que nos daba u, recordando que u debía ser unitario, entonces pues con la dirección que nos daba u hacíamos el producto punto y pues ese producto punto pues nos permitía decidir hacia dónde iba la derivada direccional e hicimos un ejemplo. ¿Sí? Entonces pues aquí está el ejemplo que hicimos de derivada direccional. Pero entonces habíamos quedado en esto. Ese vector que está ahí se va a llamar gradiente. ¿Y qué es el gradiente de una función? El gradiente de una función va a ser el vector que va a tomar en cada componente. En la componente x va a tomar la derivada parcial de f respecto a x. En la componente y, pues la derivada parcial de f respecto a y. En la componente z, la derivada parcial de f respecto a z. Y así en la cantidad de variables que tenga la función. ¿Listo? Vamos a... O sea, es un concepto que no es difícil de entender. Es un vector que no es difícil de entender y va a ser supremamente útil de aquí en adelante. Sobre todo en la parte final cuando estemos viendo teorema de Stokes, teorema de Green. En esos teoremas lo vamos a usar muchísimo, el gradiente de una función. ¿Listo? Entonces pues vamos a definir lo que es el gradiente y pues a ver algunas propiedades de gradiente. ¿Listo? Entonces pues diremos que el gradiente va a ser el vector. Entonces por aquí tengo la definición exacta. Bueno, entonces, ¿qué es el gradiente? Entonces, definición, pues ahí ya la había escrito, pero entonces vamos a reescribirla. Definición de gradiente. Entonces, ¿qué necesito para poder calcular el gradiente de una función? Necesito que la derivada parcial exista en el punto. Entonces sea f, empecemos con dos variables, sea f de x, y, una función cuyas derivadas parciales de f de x y de f de y existen en el punto x, y. ¿Listo? Necesitamos una función que las derivadas parciales existan en el punto x, y. Definimos al gradiente de f, que se escribe de la siguiente manera, se escribe
nabla de f, esto es un delta al revés, o sea, recuerda que delta es esta, ¿no? Entonces esto es un delta al revés, ese delta al revés se llama nabla de f, entonces cuando les hable de nabla de f, pues es el gradiente, y pues ¿quién es? Pues es el vector de f de x en y más de f de y en j. ¿Listo? Esta es el gradiente de la función. Pues calcular un gradiente es fácil. O sea, calcular un gradiente es fácil pues porque pues es simplemente calcular la derivada parcial. ¿Listo? Ejemplo. Calcule nabla de f para f de xy igual, calcule nabla de f para f de xy igual a x al cubo y menos y a la 3. ¿Cómo nos va a quedar entonces nabla de f? Quedaría entonces 3x cuadrado y en y. Más x al cubo menos 3 pi al cuadrado. Entonces nabla de f quedaría 3x cuadrado y más todo esto por y, ¿no? Más x al cubo menos 3y cuadrado en j. Fácil, ¿sí o no? Yo creo que no hay mucho problema ahí con el gradiente, ¿cierto? Yo estoy mandando. Entonces, espéreme que aquí tengo un desorden que usted no se imagina. O sea, tengo todo preparado, pero a la misma vez tengo todo desordenado. Entonces, espere. Listo. Entonces, pues calcular el gradiente de una función, pues es fácil, ¿no? Pero además, pues el gradiente depende de cada punto, ¿no? O sea, observe que en esa función que tengo ahí, ¿qué pasa? Pues para cada punto xy, pues ese nabla de f me da distinto, ¿no? O sea, si yo miro, por ejemplo, nabla de f de, no sé, de 3, 5, ¿cuánto me daría nabla de f de 3, 5? ¿135y? Entonces, de 3, 5, 100, ¿qué? Porque daría 9, 9 por 3, 27, por 5, 27 por 5, ¿cuánto es? $135y más, ¿cuánto nos da aquí en la componente en y? 102j. 170 en j. ¿Listo? Y por ejemplo, ¿cuánto será nabla en 1, 2? 6y más, Profe, a mí me dio menos 66 en J. a ver, yo les creo, pero sería 3 al cubo menos 3 por y, que y es 5 al cuadrado, o sea, es menos 48, me dio a mí. Menos 48. Sí, menos 48. ¿Quién dijo 170? ¿Quién dijo 170?
El que dijo Nadie, 100... nadie. ¿Cómo? Que nadie. El que dijo 170 ya Nadie perdió habla. el curso, ¿yo? ¿Qué tal? Todo por hacerme equivocar, todo bien. Y entonces el otro queda 1 menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 11, ¿cierto? 6 y menos 11. Menos 11 en J. Entonces miren que nabla de F depende de cada punto. Depende de cada punto. Y además, mire que nabla F tiene una propiedad bien interesante. Que la podemos ver gráficamente. Voy a cerrar esto que tenía aquí abierto. Y voy a cerrar esto que tenía aquí también abierto. Y pues voy a abrir un nuevo. Y les voy a mostrar qué pasa con el nabla en cada punto. Que bueno, que es pues lo que vamos a usar en la próxima sección, ¿no? En lo de planos tangentes. Pero resulta que si yo tengo la función, entonces pintemos la función. ¿Quién es la función? X al cubo y menos y a la 3. Entonces es X al cubo y menos y a la 3. Listo, entonces pues la función que estamos mirando pues es esa que salió en azul, X al cubo y menos y a la 3. O sea, esta función que está aquí en azul, voy a subir esto acá para que no haga estorbo. Esta función que está aquí en azul, mírela. Pues entonces le podemos calcular el gradiente pues para cualquier punto, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, como es un polinomio, o sea, como esto es un polinomio, pues entonces no hay lugar donde se indetermine. Entonces el dominio de esto es todos los puntos. Pero entonces evaluemos en los puntos que dijimos, ¿no? Entonces el primero era el punto 3,5, ¿no? ¿Si era 3,5? Entonces Sí, vamos a profe. ver quién es A de 3,5. A de 3,5 es 10. Entonces vamos a poner el punto 3,5,10. ¿Listo? Entonces pues nos toca irnos por aquí lejos. Es bueno, ese punto que salió ahí. ¿Listo? Si lo ven, vean. Ese punto que está ahí. ¿Cuánto nos dio el gradiente ahí? El gradiente en 3,5 nos dio 135i menos 48 en J. Entonces pues nos toca definir al vector. Uy, no, se nos daña. Pero bueno, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a definir como B mayúscula el punto. Entonces es 135, ¿qué? 135, menos 48. Entonces por allá me creo el punto. Pero entonces voy a definir el origen. Voy a poner aquí el punto. Y entonces el vector que voy a crear ahora, entonces vector, pero es que me lo creó. Claro, porque es que el gradiente es un vector de dos variables, ¿no? Entonces es vector. Entonces el punto inicial es 0, 0, 0,0 y el punto final es B. Espere que me quedaron mal unos paréntesis. Ya. ¿Sí ven ese vector que salió ahí? Uy, espere. ¿Sí ven ese vector que salió ahí? Bueno. Y miren la función. Ese vector que salió ahí, con esa dirección y con esa magnitud, me está permitiendo, o me está diciendo, espere así de pronto, aquí por este lado lo ven mejor. Ese vector es el plano, o ese vector
es normal al plano tangente en ese punto. Sí, o sea, yo puedo construir un plano tangente alrededor de ese punto en la función y ese vector es normal a ese plano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo, no sé si me puedo acercar lo suficiente, ese punto A, ¿no? Sí, ese punto A. En este punto A yo creo un plano tangente a la función y ese vector que está allá es un vector normal. ¿Me entienden la idea? ¿Sí me entienden la idea o no? Mire, vea, así quedaría el plano tangente a la función. Si ve que queda como esta línea acá, entonces solo ese es un plano que va a tocar solo en ese punto a la función. ¿Listo? Bueno, regáleme un segundo. Me están llamando y no sé. Sí, entonces la idea es que ese vector pues me genera ese plano tangente ahí. ¿Listo? Eso lo vamos a ver después más claramente. Pero entonces el gradiente pues me permite ver pues más cosas acerca de las funciones. ¿Listo? La principal aplicación que por el momento va a tener el gradiente pues se va a dar por el siguiente teorema. Resulta que pues antes para calcular la derivada direccional pues tenía que calcular este límite, y si no calculaba este límite pues lo que tenía que hacer era pues tomar este vector, que pues ya sabemos que es el vector gradiente, y hacer este vector gradiente punto el vector unitario que nos daban. ¿Listo? Entonces teorema pues vamos a terminar de escribir eso. Entonces sea f una función cuyas derivadas parciales existen. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a u pues va a ser simplemente el gradiente de f punto u, si u es un vector unitario, entonces pues podemos calcular la derivada parcial de esta manera. Ejemplo, la derivada parcial no, la derivada direccional. Ejemplo, determine la derivada direccional de acá, determine la derivada direccional de f de x, y, z igual a xy seno de z, en el punto 1, 2 pi medios en dirección del vector u igual a i más 2j y más 2j más 2k. ¿Listo? Entonces pues con este teorema que está aquí pues entonces los invito a que calculemos esta derivada direccional. ¿Listo? Háganle ahí y me cuentan cómo les va.
Bueno, ¿cómo le fue entonces con ese gradiente? Yo estoy grabando, ¿cierto? Sí. ¿Listo? ¿Cuánto da ese derivada direccional? ¿Se fue el internet? Mínimo. No, todavía están ahí, creo. Pero digan algo, mano. ¿O no me escuchan? Profe, a mí me salió según 0.05 en I, 0.04 en J y 4 en K. Listo, entonces vamos a calcular. Entonces, a ver, ¿cómo es? Me hizo acordar de un meme. ¿Cómo es de f de x? Que las clases ahora son una sesión de espiritismo. Porque ahora todo ahora estás ahí o no estás ahí. Bueno, ya. No digo nada más. Y seno de z. Entonces la parcial de f respecto a x pues da y seno de z. Es que no me acuerdo bien del chiste, entonces lo daño. De f de x es y seno de z. De f de y pues le da x seno de z. Y de f de z le da, ¿cuánto le da f de z? Le da, a ver, XY coseno de Z. xy coseno de z, exactamente. Y entonces, pues, ¿quién sería nabla de f? Nabla de f pues le da y seno de z en i más x seno de z en j más xy coseno de z en k. Y ahora pues nos toca tomar el vector u. El vector u es i más 2j más 2k. ¿Puedo aplicar la derivada direccional? ¿Con ese vector que está ahí o no? Sí, ¿no? Tiene que ser vector unitario, ¿no? Tiene que ser O sea, unitario.
Sí, hay que dividirlo sobre la magnitud. Sí, se saca la magnitud primero. Entonces B, la magnitud ¿cuánto es? Es 4 y 4, 8 y 1, 9, o sea es 3. Sí, entonces el unitario es, bueno, U sobre la norma de U. U sobre la norma de U. La norma de U es 3. ¿Sí o no? Es claro eso. Porque es raíz, bueno, vamos a hacerla pues. La norma de U pues le da raíz de 1 más 4 más 4, que eso es 9 y eso es 3, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué va a ser la derivada direccional? Entonces, la derivada direccional de U respecto a F. Bueno, pero esperen. U sobre la norma de U le da I sobre 3 más 2 tercios en J más 2 tercios en K. ¿Es claro eso? Profe, ahí los vectores no se elevan al cuadrado. Por eso. Para allá Para allá la norma, sí. Ya fue lo que hice allá, a la derecha. medio otra Ahí, cosa. ahí están, 2 por 2 4 y 2 por 2 4. Por eso, o sea, Pero eleva usted y cada componente medio. al cuadrado. Todavía no se usan el punto. No entiendo. Es que la confusión es usar el uno, el 2 y el pi medios. Sí. Pero eso se usa ya cuando usted hace el punto entre F y el unitario. O bueno, lo puede usar también ahí, no pasa nada, pero... ¿Eso era lo que preguntaba? Sí, sí, profe, era eso. Ah, pues también lo puede hacer, o sea, no le veo problema, pues. ¿Sí? La derivada direccional de F respecto a U, pues entonces usted hace el punto. ¿Cómo le queda el producto punto? Entonces el producto punto le queda Y seno de Z, que multiplica a un tercio, más X seno de Z, que multiplica a 2 tercios, más XY coseno de Z, que multiplica a 2 tercios. Sí, ese es el producto punto, pues porque es esto que está aquí, pues eso es lo mismo que el gradiente de F punto U sobre la norma de U. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Y entonces, pues teniendo eso en cuenta, pues ahora sí lo hablamos en el punto. Entonces, ¿cuánto me da la derivada direccional de U en el punto 1? 1, 2 pi, ¿cierto? 1, 2 pi medios es. A ver, Sí, señor. 1, 2 pi medios. ¿Cuánto me da esto entonces? Dos tercios, ¿no? Porque y es 2, seno de pi medios es 1, por un tercio, entonces 2 por 1, 2 por un tercio, 2 tercios, más, ojo que la derivada direccional, ojo con esto siempre y téngalo en cuenta, la derivada direccional es un número, la derivada direccional no es un vector. El que es vector es el gradiente y el U, pero el producto punto entre dos vectores siempre es un número. ¿Listo? Entonces la derivada direccional de U me da eso, entonces sería 2 tercios más X es 1, ¿no? X es 1, seno de Z es 1, entonces sería 1 por 1, 1, más 2 tercios sería 2 tercios, y pues me falta el último pedazo, pero es que el último pedazo me da 0, porque coseno de pi medios es 0, ¿sí? Entonces 0, esto lo anula, entonces me da 0, o sea que el resultado es 4 tercios. ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿me podría explicar el último resultado desde 2 tercios, por favor?
usted pone el valor de y, pues donde está y pone y. Esto es y, o sea, esto es x, y y z. ¿Sí? Entonces, y es 2. Seno de z es 1 porque es seno de pi medios, y seno de pi medios es 1. ¿Sí? Entonces le queda 1 por 2, que es 2 por 1/3. Pues entonces 1 por 2 por 1/3, pues 2/3. Entonces 2/3 más x es 1, y es 1 también porque es seno de pi medios. Entonces 1 por 1, 1 por 2/3, 2/3. Y pues este sí me da 0 porque es, bueno, el último pues me da 0 porque es coseno de pi medios, pero pi medios es 0, entonces coseno de pi medios por 0 por todo lo que tenga al lado pues es 0, entonces le da 4/3. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces pues eso es calcular una derivada direccional usando el gradiente. Pero no es lo único para lo que sirve el gradiente. El gradiente va a servir para algunas aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Las de encontrar la dirección de máximo incremento y Profe, de mínimo incremento. Cuénteme. la pregunta es que yo meto en la calculadora ese, digamos, que seno de z por 1/3, que es 2 seno de pi medios por 1/3 y me da 0.018. ¿Cómo así? O sea, al meter a la calculadora ese valor, ¿Cuál? ese de y seno de z por 1/3. Sí, es que eso es 2/3. Profe, lo que pasa es que tiene que ponerla o en radianes o si no tienes que escribir Sí. 10 pi medio es 90 grados. Ah, ok. No entiendo, ¿qué pasa? Ah, es que puso seno de pi medios. El ¿lo puso ángulo, en el ángulo. grados? ¿Sí? ¿Eso es lo que pasó? Ay, me perdí, cuénteme el chisme. O sea, está escribiendo seno de pi medios en grados, ¿sí? Ya, profe, ya esta sí la tenía de grado y ahora sí me da por radianes. Ah, vale, vale. Todo bien, todo bien. Sí, porque ahorita también me dijeron que 0,18. Yo estaba buscando el 0,18. Pero 0,18, 2/3. Y después que dije que 2/3 era 0,18, no. 2/3 es 0,66, ¿no? Bueno, pero acostúmbrense a no aproximar, o sea, dejen los decimales. Si les sale algo en términos de pi, lo dejan en términos de pi, porque ese es el número, no la aproximación no es el número, es una aproximación precisamente. ¿Listo? Bueno, nos quedan ahí 20 minuticos para hablar de las aplicaciones del gradiente. Entonces, ¿para qué sirve el gradiente? Pues el gradiente, las aplicaciones de gradiente pues son muchísimas, porque de aquí en adelante nos vamos a encontrar el gradiente en muchos lugares, pero pues la principal es la siguiente. Entonces, teorema CAF diferenciable. Y sabe dónde en las aplicaciones es lo que más se va a usar, porque en las aplicaciones vamos a ver algo que se llama los multiplicadores de Lagrange. Y si usted es repitente del curso, pues sabrá que los multiplicadores de Lagrange son los que salvan la materia. En general, multiplicadores de Lagrange siempre salva el parcial. O sea, si usted salva el parcial de Lagrange, va bien, porque sabe hacer gradientes. Sí, pero entonces, bueno, antes de llegar allá, los gradientes pues sirven para lo siguiente. Entonces, CAF diferenciable parcialmente en XY. Entonces, pasa lo siguiente. Si el gradiente de f en XY
es el vector 0. Ojo que el vector 0 es un 0 pero con una rayita por dentro. Eso significa vector 0, ¿no? Porque el gradiente sí es un vector, pero la derivada direccional no. Entonces, la derivada direccional de u en f da 0 como número. ¿Listo? Y es claro. Yo creo que eso es claro, ¿no? ¿O no es claro? ¿Sí o no? Sí, porque quedaría multiplicando, o sea, queda multiplicando por C. Exacto, o sea, queda cuando usted hace este producto punto, como cada una de las componentes de este vector gradiente es 0. No, yo creo que me lo entienden mejor acá. O sea, usted tiene que la derivada direccional es esto, ¿no? O sea, el gradiente punto del vector. Pero como esta derivada le da 0, y como esta derivada le da 0, pues cuando usted multiplique 0 por cada una de las componentes, pues le va a dar 0 más 0. Y pues usted sume la cantidad finita de ceros que quiera y pues eso le da 0. ¿Listo? Entonces, pues esto es claro. Esto ya no lo es tanto. Pero bueno, se puede asimilar, pues. La dirección de máximo incremento, de f está dada por el gradiente de f en el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me preguntan cuál es la dirección donde el incremento es máximo, pues es el gradiente de la función. Ejemplo. Suponga que usted está modelando una colina. ¿Sí? Entonces, suponga que está modelando, no sé, el Alpe d'Huez, pues ya que estamos en modo tour. Entonces usted está modelando el Alpe d'Huez, sí, que es una de las subidas más prestigiosas del tour. Entonces, pues la dirección en la que la pendiente es más alta es hacia donde va el gradiente, ¿sí? Entonces, pues la rampa más dura en cada punto, o bueno, lo que determina la rampa se llama gradiente. Sí, entonces por eso dicen que la curva, que la subida, que el puerto tiene un gradiente promedio de tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gradiente determina en cada uno de los puntos de la subida, o sea, usted tiene más o menos, pues, haga de cuenta, estos son los Alpes, y pues no sé dónde quedará el Alpe d'Huez exactamente, pero más o menos el Alpe d'Huez es algo así. ¿Sí? Haga de cuenta. Entonces, por ejemplo, en esta curva, pues el gradiente determina, acá en este punto, pues el gradiente determina la dirección de máximo incremento. Entonces, pues hacia donde la rampa más pesada, entonces si dicen que la rampa más pesada es del 12%, pues entonces esa es la dirección hacia donde va el gradiente, hacia donde está esa rampa del 12%. ¿Me entienden la idea? Bueno, Sí, señor. y si usted no ve ciclismo, pues entonces la visión fácil es esta. Ahí en la entrada, es que yo no sé, o sea, en la entrada de la curva, ¿sí? O sea, en el semáforo ese de la curva, que viene, yo no me sé las calles de Pamplona, pues, pero en la entrada de abajo, ¿sí? Y que uno va a coger el camino a subir al Simón Bolívar, ¿no? Ahí por detrás de la cancha y del Coliseo. No por la carretera, sino por el camino, ¿sí? Entonces, el gradiente siempre va a apuntar, pues, hacia el Simón Bolívar en ese pedazo, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde es la rampa más pesada de esa subida. No sé si me entienden ahora sí el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, como para que se hagan la idea. Eso significa. Sí, bro. Bueno. Y el valor de máximo incremento
es la norma del gradiente. ¿Listo? Bueno, voy a dejar ahí el dibujo. Y tercero, pues lo contrario, pues la dirección de mínimo incremento, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la dirección de mínimo incremento? A la de dirección contraria. A la Menos dirección nada. contraria. Menos el gradiente de f y el valor de mínimo incremento es pues menos la norma. No, perdón, sí, menos la norma. Claro, está ahí. Ejemplo. De estos ejemplos que son totalmente del libro. O sea, estos ejemplos son del libro porque eso no pasa, pero bueno. Suponga... Ah, pero aquí está alguien pidiendo entrada. No sé si a los que se le fue la luz y que me escribieron ya llegaron aquí otra vez. ¿Alguien llegó, no? ¿Ya dejó de llover? Bueno, parece que... Sí, profe, ya dejó llover, o sea, Dios, ya llegó la luz. Son unos 20 minutos, 10 minutos. Ah, bueno, listo. No, lo importante es que tenga internet para que pueda descargar los quizzes. Ejemplo. Suponga que un escarabajo está sobre el paraboloide hiperbólico z igual a y cuadrado menos x cuadrado en el punto 1, 1, 0. ¿En qué dirección debe moverse para encontrar o para tomar la subida más pronunciada? Bueno, yo no sé quién le guste subir por lo más pronunciado, pero bueno. Y segundo, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente cuando se empieza cuando empieza a moverse? ¿Qué hacemos? Derivadas parciales y para hallar el gradiente y todo eso. Entonces hay uno el gradiente y el gradiente pues lo evalúa en ese punto y pues lo que lee el gradiente en ese punto pues entonces va a ser la subida más pronunciada. ¿Listo? Pues bueno, háganle, a ver cómo les da eso. Está fácil, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuánto les dio el gradiente? ¿Cuánto les dio el gradiente? Pues menos 2x en y Menos 2x en y más 2y en j y la z es y al cuadrado menos x al cuadrado. No, o sea, listo, listo. O sea, ya esto nos da gradiente, ¿sí? Porque esto es una función de dos variables. ¿Listo? Eso nos da gradiente. Ahora, ¿cuánto nos da gradiente de f evaluada en el punto? Menos 2 en y más 2 en j. Menos 2 en i más 2 en j, exactamente. Ush. ¿Y cuánto entonces nos da el gradiente de f en el punto? ¿Cuánto nos da el gradiente de f en el punto? La norma de gradiente de f en el punto, porque ya sabemos cuánto nos da gradiente de f en el punto, que es esto que está aquí. ¿Cuánto nos da la norma? Daría menos 2 sobre Daría 2 raíz de 2. Espere porque creo que la pendiente siempre se toma positiva. Sí, creo que me equivoqué ahí escribiendo eso. Creo que me equivoqué ahí. Entonces regálenme un segundo porque para poder hacer o sea, es el gradiente de menos el vector, ¿sí? Ah, no, porque es máximo incremento. Es máximo incremento, sí. Como es máximo incremento, pues el incremento es esto. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios? Profe, ahí ese Profe. raíz de 2, ¿cómo lo trata? Sí, por favor, tampoco entendí. 2 raíz de 2 porque es raíz de 8, ¿no? Y raíz de 8 es lo mismo que raíz de 4 por 2. ¿Sí? Y esto es lo mismo que raíz de 4 es 2. Entonces, esto es lo mismo que raíz de 4 por raíz de 2. Y raíz de 4 es 2, entonces es 2 raíz de 2. ¿Listo? ¿Por qué raíz de 8? Porque es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, eso es la norma. Sí, o sea, la norma es 2 menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso, ahí lo tiene. ¿Listo? Otro ejemplo, vamos a buscarlo por acá en el libro. Espere que se me perdió. Este es el taller de integrales. Espere que toca borrar todo esto. Que de pronto nos sale es el quiz y no queremos que nos salga el quiz. Bueno, ahí salió, pero no se vio. Jaja. Entonces acá abramos el libro. Entonces vamos a la página. Entonces vamos a resolver este ejercicio, el 23, el de la montaña. Ese ejercicio 23, ¿listo? Mientras son las I10 y pues a las I10 terminamos para prepararnos para el quiz, ¿listo? Entonces voy a detener el video un momento para que no quede ese espacio grabado. Bueno, entonces vamos a imaginarnos la situación, ¿no? Entonces es un montañista. Es un montañista en un punto P. Y resulta que
y resulta que pues si usted está en el punto P y le dicen que en la dirección hacia el norte la pendiente le da un valor y la dirección hacia el este le da otro valor, ¿qué tiene ahí? Entonces, bueno, entonces, al norte, eso quiere decir Y, ¿sí o no? Sí, o sea, póngalo en el plano. Póngalo en el plano, entonces voy a hacer algo, voy a poner esto acá y voy a poner aquí los apuntes. Entonces, a ver, ¿será que no toca disminuirle aquí un poquito? Ahí está, entonces 23, ¿no? Entonces resulta que el montañista está aquí en el punto P. Y entonces, bueno, en realidad al revés, no es hacia abajo. Entonces, en el punto P donde él está, hacia el norte tiene dirección de -1/4. Y hacia el este tiene dirección -1/2. Eso es para acá, pues. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Profe, pero el norte no iría hacia arriba. Sí, pero es que resulta que es -1/4. Sí, mire, norte -1/4. O sea, el norte es hacia arriba, pero como dice -1/4, pues entonces en realidad es para el sur. ¿Sí? Bueno, en realidad eso está... ¿Sí me entiende o no? Sí, señor, ya. Profe. Entonces, en escala sería algo más o menos así. ¿En qué dirección debe moverse para el más rápido descenso? ¿Qué dijimos que era el gradiente? El gradiente de f nos determina la dirección o de máximo incremento, que era entonces pues tomar la dirección positiva, o de mínimo incremento, pues tomando la dirección negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo si la pendiente es -1/2 hacia el este y -1/4 hacia el norte? ¿Qué me está diciendo ahí el problema? ¿Quién es el gradiente de la función? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Cómo? El mínimo incremento, ¿no? Entonces, pues bueno, como es un montañista y pues él desciende, y pues él quiere descender, y entonces, y pues tiene que la dirección máxima la dirección máxima de descenso pues es -1/2, -1/4, pues es este que está aquí, pues son las componentes del vector gradiente, ¿sí? Entonces, el gradiente de f pues es -1/2, -1/4. ¿Me entienden la idea? O sea, profe, que la trayectoria en la que él debe bajar es en ese vector que resulta de estas dos componentes. Sí. O sea, pero en realidad pues ese sería menos gradiente de f, ¿no? Porque acuerda que es la dirección de mínimo incremento, ¿no? Entonces, ¿qué sería gradiente de f? Gradiente de f, pues entonces es, si esto es menos gradiente de f, porque acuerda que el mínimo incremento es menos el valor del vector, ¿no? ¿Sí? El mínimo incremento es menos f. Entonces, pues menos el gradiente de f, pues entonces se va para el otro lado. ¿Sí me entienden? O sea, es algo de pensarlo más o menos así.
o sea, usted tiene aquí el este y aquí tiene el norte, ¿no? Entonces usted sabe que pasa esto que está aquí, ¿sí? Esta es la dirección de mínimo incremento. Pero entonces el mínimo incremento está dado por menos gradiente de f. O sea que el gradiente de f en realidad, es un medio. ¿Cierto? Pues es claro eso, ¿no? Ahí es como multiplicar a los dos lados por -1, ¿verdad? Sí, O sea, este sería el gradiente si fuera de incremento, ¿no? ese sería el gradiente si fuera de incremento. Exacto. Y entonces, ahí entonces tenemos que mirar es para dónde se quiere mover. ¿Y para dónde se quiere mover? ¿En qué dirección debe moverse para el más rápido descenso? Pues bueno, pues para el más rápido descenso, pues si quiere descender, pues y la pendiente es esta, pues entonces se tiene que mover en esta dirección, ¿no? Sí, es claro, o sea, se tiene que mover en esta dirección, pero pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta es la dirección hacia donde la montaña es más inclinada, ¿sí? O sea, va hacia arriba, y pues la otra es la que va hacia abajo. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Listo, eso es todo. Entonces, si ven este tipo de ejemplos, entonces pues, bueno, voy a armarme una listica. ¿Qué fue lo que vimos esta semana, pues? ¿O de qué no les he enviado, lista? No les he enviado lista de derivadas, ni de derivada direccional, ¿cierto? Y esto de los gradientes. Entonces, pues, esas son las tres cosas que falta ahí por estudiar. Entonces, pues, toca armar la listica de eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a prepararnos para el quiz. Fácil. Esto va a ser muy fácil de hacer. Con los 37, 36, pues, porque ahí me cuentan a mí. Con las 36 personas que estamos aquí, va a ser fácil cuadrar. ¿Por qué? Usted va a tomar su documento. Listo, va a tomar su documento. Y pues si su documento es un número par, que ustedes saben que es un número par, ¿no? Entonces va a detener la grabación.